Hoy tenemos en nuestro programa a don Manuel Alcalde, que es profesor titular de Ingeniería Química en la Universidad de Sevilla. Intervino en la mesa seminario Ciencias y Aproximaciones Cristianas que se celebró el pasado mes de junio. Profesor, ¿qué pretendió usted en esta mesa seminario sobre signos de la ciencia que hacen razonable la fe? Profesor, bienvenido. Gracias. Signos de la ciencia que hacen razonable la fe. Básicamente se trata de resaltar huellas que hay en la naturaleza de Dios. A la naturaleza se llega a través del conocimiento científico y en ese sentido está dicho que en la ciencia puede encontrar signos en la naturaleza que hablan del Creador y que a mí me gusta llamarle huellas de Dios. Es decir, que si uno se acerca a la naturaleza puede encontrar estas huellas que hablan de Él. Profesor, ¿realmente Dios se deja conocer? ¿A través de qué signos? Dios se deja conocer. Deja muchísimos signos sorprendentes, bellos y que sirven para todo el mundo. Son las tres características de las huellas de Dios. Son sorprendentes. En las Escrituras tenemos un ejemplo perfecto de cómo Dios utiliza esta pulsión primaria que tenemos de deseo de conocer, la utiliza con Moisés, en la zarza ardiente. Dios se presenta a Moisés a través de una zarza ardiente. Moisés, ¿qué ve? Que hay una zarza que no se apaga, y que no se apaga, y que no se apaga. ¿Esto qué es? Entonces surge un asombro en Moisés, que le hace acercarse a la zarza. Esto es una huella de Dios, algo que nos asombra y despierta en nosotros el deseo de conocer por qué eso sucede. Y uno se acerca, la zarza ardiente de Moisés. Y esto sucede para todo hombre. Y además estas huellas son siempre bellas, son bellas. Porque, ¿qué es la belleza? ¿Por qué una cosa nos parece bella? ¿Por qué algo bello despierta en nosotros sentimientos, sentimientos gratos? Yo creo que está relacionado con la huella de Dios. Nos parecen cosas bellas aquellas cosas que de alguna manera resaltan las huellas de Dios. Y entonces es algo que utiliza Dios también para llamarnos la atención, para buscarlo a Él. Y la última característica que yo digo es la universalidad. Huellas de Dios existen para todo hombre de todos los tiempos. Pero, profesor, habrá que saber interpretar estas huellas, como la belleza, por ejemplo. Yo creo que hay una pulsión puesta por Dios en el interior de cada hombre para buscarlo a Él. Y no hace falta tener un conocimiento científico. Por eso yo creo que a Dios no se le puede demostrar, pero sí se le puede mostrar. Porque la demostración de alguna manera hace referencia al método científico. Pero mostrar, no, mostrar es la evidencia que uno encuentra en las huellas. El agua ocupa un lugar de excepción, es la firma de Dios. ¿Por qué dice usted eso? Yo empecé a dar clase en octubre de 1976. Y para mí el agua fue un descubrimiento impresionante, porque el agua tiene tal cantidad de excepciones que el científico tiene que recurrir continuamente a excepcionalidades para poder explicárselo. Por ejemplo, el agua se encuentra en la Tierra en los tres estados de agregación: sólida, en el hielo; el agua líquida, en los ríos, en los mares; y el agua gaseosa, que está en el ambiente. Las nubes son condensaciones del agua gaseosa, ¿no? Esto es insólito, no ocurre en ninguna otra sustancia que exista en los tres estados de agregación en nuestro planeta. Que el agua sea líquida, eso es excepcional. Si uno estudia las composiciones de los hidruros del grupo del oxígeno, azufre, selenio y teluro, cuando nosotros vamos hacia arriba mirando las temperaturas de ebullición, todos esos son gaseosos. Al agua le tocaba ser gaseosa. Su punto de ebullición debería estar en menos 80 grados centígrados y su punto de ebullición son 100 grados centígrados para que pueda existir en el estado líquido. Es sorprendente. El hielo flota. Es la única sustancia que al solidificar disminuye su densidad. Pero fíjate además que si no existieran estas cosas, no existiría la vida, porque los casquetes polares
no estarían actuando como reguladores térmicos de la Tierra, flotando sobre los mares. Si no existiera el agua líquida, no existiría la vida. Es decir, el agua, yo a mis alumnos me gustaba siempre darles una clase sobre el agua, exclusivamente sobre el agua, y me gustaba terminar la clase diciendo que el agua era la firma de Dios, porque Dios ha hecho una creación maravillosa, sorprendente, y luego ha firmado esa obra. Y la firma de Dios es el agua. El agua expresa al autor. Don Manuel, ¿ha podido usted vivir esa experiencia? ¿Cuáles son los signos de la ciencia en lo que más se ha apoyado usted? Mi fe no nace de la ciencia. Mi fe nace de un encuentro excepcional en mi vida. Es un encuentro. A mí, a través de la belleza, yo una vez descubrí la belleza del Evangelio. Escuché a una persona decir algo sorprendente, hablo de belleza y sorpresa, que Dios me amaba como yo era. Aquello puso en marcha un proceso en mí que me fue acercando a Dios. Entonces, la ciencia a mí no me ha llevado a Dios. A mí el conocimiento de Dios me ha llevado a descubrirlo en la ciencia. De manera que yo siempre digo, el hombre científico, cuando se asoma al balcón de la fe, se admira. Y el hombre de fe, cuando se asoma al balcón de la ciencia, se admira. El creyente científico, pues tiene dos alas para volar. ¿Es transmisible esa experiencia a sus alumnos en el momento en que vivimos en la actualidad? Mira, yo creo que vivimos un tiempo en que es imprescindible que los profesores universitarios creyentes se muestren como tales. Es imprescindible. Porque se levantó un falso profeta en la Ilustración que nos ha hecho creer que ciencia y fe son incompatibles. Algo así como si creer fuese algo trasnochado, algo antiguo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La ciencia nos da, es un instrumento de conocimiento que nos puede acercar a Dios. A través de la ciencia puede uno conocer mejor a Dios. Y entonces es un instrumento, no hay una incompatibilidad entre ciencia y fe. Y eso es necesario manifestarlo hoy en la universidad. ¿Dónde cree usted, profesor, que desemboca la Ilustración? Bueno, la Ilustración, ya decía yo, que ha levantado, digamos, este falso profeta de incompatibilidad ciencia y fe. No tendría por qué ser así. Eso no es fruto de la Ilustración. Es fruto de algunas personas de la Ilustración. La Ilustración fue un hecho positivo, y fue una irrupción del método científico, de otra manera de contemplar la naturaleza. Es decir, la Ilustración en sí positivamente extraordinaria y nos ha dado muchísimas cosas. Pero sí que es verdad que ha habido perversiones, ha habido caminos. Y entonces esas perversiones yo creo que ha sido un falso profeta que nos ha llevado a malentendidos. Hoy día yo no creo que exista ninguna razón para un hombre de fe en tenerle miedo a la ciencia. ¿Qué otras huellas podría decirnos que hay en la creación? Huellas. Mira, huellas, para mí es fundamental el agua, como ya he dicho, que reúnen. Mira, te voy a contar una huella que he conocido hace poco, porque además se ha publicado en la revista Nature en el 2001, por un profesor catalán que ha hecho un estudio fantástico de esto, y es que se ha visto que cuando una nebulosa se contrae, sufre un colapso gravitatorio, llega un momento en que se forman unos rayos Maser de agua. No me puedo parar a describir esto, pero es interesantísimo. Es decir, y eso es lo que precede al nacimiento de una estrella. De manera que cuando se forma en una nebulosa estos rayos Maser de agua, detrás viene luego la formación de una estrella. Se ha llegado a fotografiar, entre comillas, una especie de burbuja y posteriormente se ha encontrado que dentro había una estrella joven. Qué sorprendente que el Génesis empiece diciendo, antes de la creación, dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Parece como que el autor del Génesis ha presentido que el agua precede a la creación, porque
Después de todo eso, crea la luz, crea los astros, crea la tierra, crea al hombre, ¿eh? Pero empieza diciendo que aleteaba sobre el agua. ¿No te parece sorprendente? Es decir, estas cosas, cuando la fe y la ciencia se solapan, es una maravilla, es un canto que se hace, ¿eh? Profesor, entonces para usted no hay dilema entre ciencia y fe. A mí la ciencia me corrobora mi fe. Vuelvo a decirte, para mí la fe precede a la ciencia. La fe es un encuentro con Jesucristo, ¿eh? Esta es la fe. San Pablo distingue mucho entre creer en Dios y fe, ¿eh? Porque San Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, dice: lo que de Dios se puede conocer está bien manifiesto a través de sus obras. Está hablando de las huellas, ¿eh? De las huellas de Dios. Dios se manifiesta a través de sus obras. Dice, lo que pasa es que el hombre, en vez de adorar a Dios, quiso adorar a la criatura y se volvió idólatra. Don Manuel, gracias por acercarnos a Dios desde el punto de vista científico, pero ¿con qué se queda, profesor, de todo lo que aprende e investiga cada día? Pues yo como colofón te voy a contar una cosa. El agua y el aceite son inmiscibles, no se pueden mezclar. Tú coges agua y aceite y el agua se queda arriba, el aceite se queda arriba y el agua abajo. Si lo agitas, se forma una emulsión, que no es una disolución. Si lo dejas de cantar, al final se separan. El agua es signo de la naturaleza humana. El aceite es signo de la naturaleza divina. La naturaleza humana y la naturaleza divina no se pueden mezclar. El aceite hay una manera de conseguir que se mezcle con el agua, a través del jabón. ¿Sabes lo que es el jabón? Aceite al que se le echa sosa y se cuece. Aceite más veneno más fuego. O sea, se deja matar. El aceite se deja matar y con eso se convierte en jabón y permite la mezcla del agua y del aceite. Eso hizo Jesucristo.